Soy Gregoria. Yo trabajaba 12 horas al día. En la fábrica me trataban como una cucaracha. En mi casa me sentía como una cucaracha. Hasta que me convertí en Gregoria, la cucaracha. Un día, tendiendo la ropa, pasó un avión. Y me pregunté, ¿cómo algo tan pesado se puede sostener en el aire? Desde arriba debemos de parecer hormigas. ¡Ay! ¿Qué tanto tendremos en común con las hormigas? Entendí que conocer es poder, es soñar, pensar, vivir, imaginar. Gregoria la cucaracha. ¿Qué pacho, mi insecto díptero braquícero de corta duración? ¿Qué pacho? ¿Por qué me andas dejando esos mensajes tan alarmantes? Que vente para acá, que es de vida o muerte, que qué vale, que... ¿Qué pasó? De vida o muerte, Gregoria. Pasa que estuve discutiendo con el gusano panteonero. Estábamos chupando tranquilos y de pronto, quién sabe de dónde, empezó a decir que todos nos vamos a morir y que nos van a tragar los gusanos y que en conclusión, que Dios no existe. Ya, ¿cómo de que no? ¿Me puedes explicar si notas quién hizo todo esto? Dice, todo esto lo hizo la evolución, dice. Gregoria, tú eres mi amiga. Sí, Y eres humana. a veces. Eres muy inteligente. A veces también. Dime la verdad. ¿Nosotros fuimos creados por Dios en 6 días o por la evolución en millones de años? Ah, Acaba con caray. esta angustia existencial. Ah, caray, diría el San Bigotes, ¿verdad? ¿Cómo te lo diré? Mira, Maribel, ¿has oído hablar de Nietzsche? ¿El grupo? No, el filósofo. O sea, mira, haz cuenta, te lo voy a explicar de una manera más sencilla. En el principio todo era caos. Pase, padre. Muchas gracias. No, Gracias a usted por aceptar la invitación. Pase, por favor. no, al contrario, Gregoria. Siéntese. Muchas gracias. A mí me encanta que la gente se interese por eso que yo llamo la historia de la vida. ¿Es verdad que la evolución se contradice con la Biblia? Perdón que le pregunte esto, pero es que... No, buena pregunta para abrir boca. Un tecito, padre, ándale. Y unas galletitas. Gregoria, no me digas padre. ¿Cuántos años tenemos de conocernos desde la secundaria? Y además de padre, no tengo nada. Espero. ¿Qué fue lo que quiso decir? Ay, pues que ojalá no tenga hijos regados por ahí. Ándales, ¿sabes qué? ¿Ya ven qué les dije? A mí se me hace que por eso fue que lo corrieron de la parroquia anterior. ¿De veras? Pero estoy viendo que por ahí tienes un tequilita. Digo, para ponernos a tono con tu pregunta. Perdone, no me vayas a malinterpretar, Disculpa, yo pensé que tú... Discúlpame, es que... Fíjate que estamos muy interesadas en saber qué... ¿Estamos? ¿Hay alguien más? No, estoy solita. Dije estamos, ¿verdad? Es Sí, que ya hablo en sí. plural. Yo creo que me contagió algún político o algo. Igualito al Papa. Bueno, quiero decir que el Papa también habla en plural. Pero bueno, vayamos al grano. Te voy a contestar la pregunta con un ejemplo que siempre pone la Iglesia. En la Biblia, en ninguna parte se menciona la existencia de automóviles. La Iglesia pregunta, ¿por eso no existen? No, Gregoria, los automóviles existen. Lo que pasa es que cuando se escribió la Biblia, todavía no se descubrían los microbios, la biología molecular, la genética, la informática y la evolución. Es tan simple como eso. Bueno, ¿y por qué no puso Dios todo eso en su librito desde antes? Exacto. Es lo que yo me pregunto, pero no vamos a cuestionar aquí el plan de Dios. Si es que hay algún plan, ¿verdad? No te entiendo. No, perdón, no me hagas caso. Oye, sírveme un tequilita. Sí, perdón. Ay, voy. Aquí está, ¿eh? Ah, muchas Te gracias. sirvo tantito. Bueno, en realidad lo que quieras. Pues, Gracias, Aquí gracias. está. Oye, ¿cómo le hicieron los seres vivos para cambiar? Bueno, si venimos del ejemplo de Adán y Eva,
Eva, que se comieron la manzana y todo eso de... Nada, Gregoria, fue por el sexo. ¿Por el sexo? Claro, por el sexo. Ave María, por encima. Ay, cálmate, como si no te conociéramos. ¿Qué? Shh, no te confundas, mi grillita? Eso en su momento fue algo estrictamente artístico. Antes de la aparición del sexo, los seres se partían a la mitad y aparecían dos copias idénticas al original. Mira, este sí se trae algo con la Grego, ve. Ay, ¿tú crees? Obvio. En cambio, con la reproducción sexual, aparecieron modificaciones genéticas de una generación a otra. Y estas modificaciones hicieron que algunos seres vivos se adaptaran a su medio. Por ejemplo, la libélula macho, el órgano sexual que tiene es como una especie de cepillo que limpia el semen de otros machos para que prevalezca el suyo. O sea que el que la cepilla más rasposo gana. ¡Auch! ¿Sabes qué? No, mejor ya no me presentes a tu primo libérulo. ¿Eso es lo que dicen lo de la supervivencia del más fuerte? Sí, más o menos. Y ha tenido resultados sorprendentes, como por ejemplo el de la cucaracha. ¿Qué con las cucarachas? Eso me interesa. Fíjate, es increíble. Ándale, ¿qué les dije? Ahí va, sobres, la agrego. Ay, no seas liosa. Ay, tú no hagas mosca. Fíjate que a la cucaracha le basta un solo apareamiento para que se embarace una y otra vez por el resto de su vida. ¿Ah? ¿Cómo que solo un apareamiento? Ay, no, Dios mío, qué tristeza, qué aburrición. Una sola... Sí, un solo apareamiento. No, pero está muy efectivamente. injusto, oye. ¿Cómo? ¿Y por qué es que seguimos cambiando los seres vivos? ¿Sí seguimos cambiando o no? Por supuesto, nada más que antes la naturaleza dictaba estos cambios y ahora el ser humano está empezando a tomar el timón. ¿Pero cómo el ser humano puede influir en la evolución? Uy, siempre lo hemos hecho, Gregoria, destruyendo el ecosistema, animales y hasta modificando la genética de otros seres vivos. Lo que pasa es que en este último siglo esto se ha acelerado terriblemente. Fíjate. Ándales, le va a agarrar la pierna. Claro, pues si lo que quiere es que prevalezcan sus genes de sacerdote, para luego tener hijitos sacerdotitos, que luego se vuelven legionarios, y luego se vuelven millonarios, y luego... Así era, ¿verdad? ¿O cómo? Ay, búscale, diablo Maciel. Lo que para algunos seres vivos es instinto, para los seres humanos se ha convertido en abuso. ¿Y sabes por qué? Porque somos la única especie capaz de decidir nuestros cambios y la de otros seres vivos. En nosotros está en ser mejores o en volvernos a convertir en insectos. Órale, ¿qué pasó? Sin ofender. Lero. Ay, no, ¿qué culpa tienen los insectos, verdad? Creo que fui un poco injusto. ¿Te cuento un secreto? Este es el último año que seré sacerdote. Se va a ser monje. Ay, claro que no, evolucionó a guerrillero, lo sabía. No, ni más. Para mí, que lo agarraron haciéndole sus mañosadas a las criaturas y por eso lo destituyeron. Ay, solo piensas en eso. ¿Yo Ya, qué? dejen escuchar, hombre. ¿Y por qué? ¿Si se puede saber? Desde que comencé a admitir la verdad científica, entré en crisis y comencé a cuestionarme todo. Desde la existencia de Dios hasta mi condición de hombre célibe. Ay, sí, ¿no? Ahora que resulta célebre. Célibe, Sonsa, o sea, de que no tiene sexo. ¿Cómo? ¿Qué? Se lo... No, mensa, nomás se aguanta las ganas. No como otras. Ay, sí, no. Ay, ya, cállense ustedes, hombre, que ahí viene la declaración de amor, mira. Se le va a declarar al agrego, o mejor aún, le va a declarar su calentura. Ay. Y cuando finalmente concluí, me di cuenta que la idea de Dios y la evolución no son compatibles. Y cuando descubrí eso, ya estaba enamorado. ¿Y quién es la afortunada? Pues Pitoniza, la va a besar. Ay, la va a acariciar. Todo el numerito y lo vamos a ver. Ay, en primera fila. Ay, no quiero ver, no quiero ver. no es afortunada. Eres un hombre muy valiente, te felicito. Yo no sé qué hubiera hecho. Evolucionar, Gregoria. El amor nos hace evolucionar. Ay, a mí me gustaba para la Gregos. Ah, no, me gustaba para mí. Solo el amor nos hace evolucionar. ¿Cómo será el amor dentro de 1000 años?
explica el origen de la vida. Y la ciencia misma ha abierto los caminos de mi libertad. La teoría de la evolución me hace alejarme de mi religión. Miles de preguntas me surgen sobre el cosmos y la creación. Un tal señor Darwin me puso en vilo. Dejo mi fe colgando de un hilo. Viva cada fruto del pensamiento que nos impulse a seguir en movimiento. Ding dong, dong, dariruraru, dong, dong, ding dong, 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 ding dong, dong, dariruraru, dong, dong, ding dong, 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 ding dong, dong, dariruraru, dong, dong, ding dong, 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 ding dong, dariruraru, dong, dong, ding dong, dong. ¿Qué tal, amiguitos, amiguitas y amiguators? Qué bueno que están aquí con nosotros. Estamos, como siempre, en el estudio de Octavia, la araña sabia, con un tema fantástico, un tema que tiene mucho de dónde hablar y mucho de dónde preguntar, y para que nos explique cuestiones sobre el tema de hoy, tenemos al explicador Enrique Ganem. Es un honor Bienvenido. estar con el explicador. Qué Y bueno, bonito. el tema es evolución. No lo podemos cambiar y hablar de revolución. Espérate, No, Villa, dice el espérate. guión que es evolución. Creo que en el capítulo 275 podríamos llegar a ese tema. Enrique, ¿qué es la evolución? Es cambio con adaptación. Cambio con adaptación, o sea, de los seres vivos. Bueno, de cualquier cosa que pueda cambiar. Ay, chirrión. No, Claro, como el cambia. universo a partir del Big Bang del momento a evolucionar. ha evolucionado, ha ido O sea, cambiando, ajustándose a sus circunstancias. Es importante entender que la evolución no significa progreso, sino ajuste. ¿Ajuste? Esto lo saben tus abuelos, ¿Las cucarachotas, abuela? ¿sí? O sea, ¿por qué? ¿Cómo lo saben o qué? Existen desde hace casi 400 millones de años. Es un montón de tiempo. Eso significa que saben vivir muy bien. Y significa que siempre saben en dónde conseguir alimento, en dónde protegerse cuando hay algún problema. Eso es adaptarse. El saber cómo crear las condiciones para poder vivir bien. No, o sea, para vivir mejor ya suenas a partido político. Bueno, eso ya era otra cosa, ¿verdad? Esa es otra No nos cosa. metamos en eso. Oye, ya. ¿cuántas teorías hay de la evolución? Porque yo he oído muchas, ¿eh? Muchas. Pero mira, hay dos en particular que son muy importantes. Una de ellas se creía que ya la habíamos descartado, pero resulta que no tanto. Lamarck le encantaba la botánica, se puso a estudiar plantitas y le empezó a estudiar luego a los animalitos también. Y él llegó a desarrollar una idea que decía que es claro que los hijos son siempre diferentes a los padres. Eso lo podemos ver en todos lados. Si tú tienes alguna característica que te da ventajas sobre los demás, vas a poder vivir mejor y te vas a poder reproducir mejor. En promedio, tus hijos van a tener la misma característica que tú. Si tú eres una jirafa con cuello corto, que las primeras jirafas eran de cuello corto, las tenemos en fósiles, y quieres comer una plantita y estás estirándote para alcanzar la plantita, Se te hace tu cuello más largo. se te hace tu cuello más largo, alcanza a comer suficientes plantitas para poder heredarle esa característica a tus hijos, que en promedio van a tener el cuello más largo. Y esto, después de varias generaciones, te da las jirafas de cuello largo. Claro, por eso los políticos tienen las uñas más largas, ¿no? Cada vez más Cada vez más largas. Y las orejas más finas, así Exacto. que hagas, ¿eh? Y entonces llegó otro señor que venía exactamente del otro extremo de la sociedad. Era hijo de un médico rico. Su único talento era para las pachangas.
quiso estudiar medicina, no pudo, quiso estudiar para sacerdote, no pudo. Junior, pues. Un junior. Que le empezaron a gustar los escarabajos. Y empezó a coleccionar escarabajos. Un día fue a una clase de un profesor muy famoso que hablaba de botánica, le empezó a gustar la botánica. Y este hombre dijo, oye, ¿por qué no te vas en un barco como el naturalista de a bordo? Vas a acompañar al capitán, le vas a hacer charla para que el capitán no se aburra. Y se llevó a Darwin. Era Darwin, El junior. Ese era el junior. Andas para atrás. Y el problema es que en lugar de tenerlo tranquilo, tenía unas discusiones espantosas porque Darwin se empezó a dar cuenta, al visitar distintos lugares de Sudamérica, las Galápagos, etcétera, que lo que se decía con respecto a los seres vivos en la Biblia, por ejemplo, no podía ser cierto. O sea, que Adán y Eva no tenían sentido, pues. Entre otras cosas, Darwin dijo, si es cierto mi idea sobre cómo evolucionan los seres vivos, entonces debería existir un fósil de un animal que es mitad ave y mitad reptil. ¡En la torre! Y a los 2 años lo encontraron. ¿En dónde lo hallaron? En Alemania. Se llama Archaeopteryx. ¿Han oído hablar de Archaeopteryx? Sí, Claro. Yo la mera verdad nunca lo había Yo sí lo había escuchado. escuchado. Bueno, ¿qué es lo que decía Darwin? Pues como dice Lamarck, los hijos siempre son diferentes a los padres en cualquier especie. Si uno por accidente, no sé por qué suceden estos accidentes, decía Darwin, pero por accidente nace con un color diferente, por ejemplo, eso podría darle ventajas o desventajas. Si tú eres un conejito blanco y tienes muchos conejitos blancos y uno de ellos es negro y tú vives en un bosque, ese conejito negro se va a poder esconder mejor de los halcones y va a poder sobrevivir mejor. Si es al revés, si vives en la nieve, el conejito negro es visible desde lejos y se lo come. Claro. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? A ver, respóndenos esa. La respuesta es que evolucionaron de manera conjunta. Mira, Ya había un pollo y un huevo. sí, pero si tú te vas más para atrás, ves el registro fósil, durante mucho tiempo ves aves, que son parientes de los pollos, y a veces encuentras sus huevos fósiles. Si te sigues yendo para atrás, empiezas a ver animales que ya no son tan claramente aves. Tienen forma de lagartija, pero tienen muchas plumas. Los animalitos pequeños. Dinosaurios con plumas que ponen huevos. Entonces, si tú te vas a ver un nido de hace 100 millones de años, ves un bicho emplumado que pone huevos, pero ya no es ave. Te sigues yendo para atrás y empiezas a ver bichos que ya no son reptiles. Ya son como salamandras gigantes y que también ponen huevos, pero los huevos ya no tienen una cubierta tan dura ni tienen la misma forma. Te vas encontrando con cosas cada vez más y más simples que ponían huevos cada vez más y más simples. Si te vas lo suficientemente atrás, te encuentras con bichos como los protozoarios que ves al microscopio. ¿Todas las teorías las comprueban con los fósiles? No, pero se apoyan mucho en los fósiles. No es la única comprobación. ¿Cómo las comprueban? Tú puedes ver la evolución de los seres humanos a nivel molecular. ¿Qué es evolución? Una persona o una araña, cualquier ser vivo en la Tierra, tiene ciertas características. Esas características son controladas por la información que está grabada en cada una de sus células. Esa información es igualita en todas nuestras células. A esa información se le llama genoma. Cuando tú copias la información genética para crear a un bebé, esa información genética no siempre se copia de manera perfecta. Es como si tomas tú una foto de una foto. Copia que tú haces está un poquito emborronada. Hay pequeñas diferencias. Tú haces la copia de la información genética de la persona para crear un bebé. Esa información ya tiene pequeños cambios. Oye, ¿tú sabes lo que es la evolución? ¿La evolución qué? ¿Del hombre? Pues así en general. Pues, de cómo vamos evolucionando, ¿no? Ir cambiando para mejorar, o sea, es tener evolución, es seguir avanzando. Del agua fueron saliendo del agua y fueron saliendo los pies a unas, a otros, o sea, las aves, pues, alas y... Ajá. Y ahora pueden volar, ¿no? Darwin no sabía por qué de pronto de conejitos blancos nació un conejito negro. Quien empezó a explicar eso fue un monje que era muy nervioso, a cada rato le dolía la cabeza y para tranquilizarse se ponía a sembrar chicharitos. Y se empezó a dar cuenta que existían ciertas reglas para que los chicharitos le heredaran sus características a las nuevas generaciones. Y se puso a escribir esas reglas el señor Gregorio Mendel. Mendel se dio cuenta que había muchas características
que se heredaban como si fueran cosas individuales. Por ejemplo, el color de los chicharitos. Había chicharitos verdes y chicharitos amarillos. Cuando tú mezclabas chicharitos verdes con amarillos, no te salían chicharitos... Verde y amarillo. Sí, no, así color limón. Te salían chicharitos o verdes o amarillos, pero con una cierta proporción. Por cada 3 chicharitos de un color tenías un chicharito del otro color. Mendel se puso a pensar, a ver, ¿por qué está pasando esto con el color de los chicharitos o con la textura? Si son rugosos o si son lisos. ¿Por qué? Él se imaginó que en cada chicharito había la información para fabricar chicharitos de un cierto color que venían de su padre y de su madre. Cada chicharito tiene una unidad que le dice de qué color debe ser el chicharito que viene de parte del papá y otra unidad que viene de parte de la mamá. Por la forma en la que se van mezclando, repartiendo esas características, empezó a decir, bueno, es que deben existir unidades básicas que son las que controlan cuáles son las características de todos los seres vivos. Y esas unidades, cuando se heredan, no cambian. Fue entonces cuando se empezó a hablar de los genes. Tiene que haber alguna cosa que genera el color verde, otra que genera el color amarillo. Esas cositas son los genes. ¿Y cuál ha sido como la teoría más certera, pues? O sea, ¿de dónde venimos? La más cercana, no, del agua, sí. ¿De veras? Sí. Sí, pero sí, todos sí, sí. y todas y cualquier bicho o seres humanos como ustedes, nosotros, bichos. Es muy fácil. Hay mucha diferencia entre un grillo y una cucaracha, por ejemplo. Sí. Sí, no, definitivamente. No ventaja, nada más diferencia. Mucho más guapa, la verdad, pero no. Pero toma una celulita tuya, Ajá. una celulita tuya, una celulita tuya, y ponlas al microscopio. ¿Y una de usted? Y una mía. Y las aumentas mucho. Ajá. Y te cuesta trabajo decidir qué célula es de quién. Todas son iguales. Todas son iguales. ¿Hasta la de los humanos? Hasta la de los humanos. ¿Con los insectos? Sí. Y hay otra cosa más. Si tú ves las moléculas que hay en el interior de una célula y cómo chocan unas con otras para reaccionar, es prácticamente lo mismo en todos los seres vivos. Es decir, hay una serie de proteínas que cuando se ponen a funcionar dentro de una célula, hacen que la célula se divida, y se pegue de cierta manera con las otras células. Esas proteínas son las que hacen que a partir de una célula se vaya formando un organismo. Esas proteínas son las mismas en todos los seres vivos de la Tierra. ¿De veras? Entonces, esas proteínas son las que hacen que una planta tome forma de planta, y si cambias un poco esa proteína, la planta ya no se forma como planta, se forma como animal. O sea, por ejemplo, suponte en un caso, ¿no? Acá el DF, ¿no? Yo tomo agua contaminada y entonces me voy a hacer más resistente al agua contaminada. O sea, las siguientes generaciones ya van a nacer con una enzima potente que ya al taco de canasta no le haga daño y el agua contaminada se la pellizque, y entonces al rato ya hacemos una combinación así. O sea, puede ocurrir eso, que los seres humanos nos transformemos en monstruos así resistentes a todo. Mira, hace poco te habría dicho que no, porque el proceso de evolución sucede muy lentamente. Necesitas que pasen muchas generaciones para que puedas ver el nacimiento de una nueva especie. Y una generación humana pues toma 20 años más o menos, 20, 25 años. Pero hay otra cosa, es una cosa nueva. Todos los seres vivos tenemos una biblioteca dentro de nosotros, en cada una de nuestras células. La colección de esos libros se llama genoma. Y el genoma es el que sirve para construir un ser humano a partir de una sola célula. Tú sabes que cierto tipo de personas pueden ser sensibles a cierto tipo de medicamentos y sabes que no se los debes dar. Esto de haber estudiado la evolución o las transformaciones de los seres vivos. Claro, además si no estudias la evolución no entiendes por qué algunas bacterias de pronto se vuelven resistentes a los antibióticos. Y si no lo entiendes, te pones al día desarrollando nuevos antibióticos. No das con la vacuna. ¿No? Además, tú puedes darte una idea de cómo es que están evolucionando las bacterias, por qué sí se están adaptando a ciertos antibióticos y a otros no. Si entiendo bien, la evolución es como una maquinaria echada a andar al mismo tiempo del Big Bang y no se detendrá hasta que el universo colapse. Mientras haya cosas en movimiento que estén interactuando unas con otras, hay evolución. Lamarck dice que todo se hereda. Darwin llega y dice, no, pues sí es cierto. Y además todos venimos de un origen común. Y Mendel dice, pues sí, cierto, y además tiene más reglas el juego. Sí, y las reglas son a nivel de los genes. ¿Qué son los genes? ¿Quién sabe? Pero yo sé que hay unas cositas que hacen que estos chicharitos sean verdes y otros azules, y lo mismo debe pasar con nosotros. Este es un tema que nos tendría horas y horas preguntando y tú horas y horas explicando, pero desafortunadamente tenemos que
terminar este capítulo, este programa. ¿Qué lectura recomiendas? Ay, sí, recomiéndanos un Porque libro de esos que sí, te recomiendo. esos libros que recomiendas siempre son muy interesantes y siempre queda uno con muchas ganas de leer. Un libro que se llama El diario de un naturalista. Es la historia de un señor que se va a la selva, que se va al desierto, que recoge fósiles, que recoge plantitas y va haciendo sus anotaciones. El autor es Carlos Darwin. Enrique, ¿dónde te puede preguntar la gente que quede con dudas? En Twitter, Enrique-Ganem. Enrique-Ganem. Ese es el más rápido de Ajá. aprenderse. Facebook. Luego, Enrique Ganem, sitio oficial. Enrique Ganem, sitio oficial. Está bueno. Y luego el radio, el programa de radio ese que me gusta. hay un sitio electrónico que se llama ibchicoox.com, ivox.com. ivox.com. Y adentro hay que buscar el canal oficial del Explicador. Pues ya se armó. Y seguro la lujosa producción de este programa ahorita lo tiene aquí en unos letreritos. Qué bien a gusto. Nos vemos muy pronto. Híjole, qué suave. Está increíble.